Clase número 20, la carta a los Gálatas. Creo que la clase número 17, 18, 19 fue muy radical, hermano. Todo ha sido muy radical, porque Pablo comienza en el capítulo 1, versículo 1 al 8, de una manera enojado. Él les está hablando muy fuerte a los Gálatas. Dice: me he quedado asombrado, anonadado, me he quedado con los ojos abiertos de que regreso y los encuentro en una cárcel, en las rejas, los encuentro en prisiones de oscuridad, y ustedes diciendo: qué bonito es estar aquí, qué padre me siento, para que Dios sepa que, bueno, allá está el libertinaje, pero aquí estamos nosotros encerraditos porque somos una iglesia de santidad a Jehová y nos apartamos del mundo del pecado. Y se quedó Pablo: ¿qué? Ahora me dicen que se van a salvar por obras, que el Espíritu Santo va a llegar a ustedes por su comportamiento, por qué tan buenos son. Y Pablo se quedó así como que, ¿qué les digo? Dice: me quisiera quedar callado, pero estoy perplejo y les tengo que decir algunas cosas. Pero en la clase 17, 18, 19 creo que hablé muy fuerte, porque lo quise concluir de esa manera. Y estamos en el capítulo 6, la carta a los Gálatas. Y yo les decía: ¿cuál congregación escoges? ¿La de Corinto o la de Galacia? ¿O en donde estás ahorita? ¿Hay alguna diferencia? Saca tus diferencias y escoge. ¿O dentro de ti está la congregación de Corinto, la de Galacia, o una nueva que te estás inventando? Porque sacamos cada cosa, hermano. Sacamos pecados nuevos. No, hombre, si te cuento qué pecados nuevos he escuchado en estos días otra vez. ¿Qué digo? ¿En serio? También eso es pecado. Estuvimos viendo un montón de cosas. Pero bueno, clase número 20. Y con esta clase concluimos. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 6. Ministerio, impacto de gracia desde Saltillo, Coahuila, para el mundo entero. Gracia, el regalo de Dios. Santificación, el fruto del regalo. Somos hijos de Dios por gracia, y por fe manifestamos todo lo que ya tenemos dentro de nosotros. La gracia da, la fe recibe. La fe se adueña de todo eso. Es por gracia y fe. La gracia da, la fe recibe. Somos los receptores ahora por la fe de Dios dentro de nosotros, de todo lo que Dios ya nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La gracia da, la fe recibe. La gracia da, te lo vuelvo a repetir, Dios es soberano y nos da todas las cosas, pero Dios trabaja a través de la fe que está dentro de mí. Dios y yo trabajamos en unidad. No es de que Dios es soberano y hace las cosas que Él quiere. Sí, Él puede hacerlo, pero en su soberanía me dijo: por gracia te lo doy, recíbelo por fe. Versículo 6. Dice Gálatas 6, 6. A ver cuántos han escuchado este versículo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Dónde lo mencionan, Doris? Cuando vas a dar la ofrenda. Cuando vas a dar la ofrenda, ¿verdad? Sí. Cuando habla de dinero, ¿sí? Dice, hermano, no os engañéis. Nada, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿no está hablando de dinero? No. ¿Verdad que no? A ver, porque el que siembra escasamente, eso también cosechará, ¿es lo que dice? No, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. No está hablando de dinero. Está hablando otra vez de la carne y del Espíritu.
Entonces, ¿por qué lo aplicamos a las finanzas? ¿Por qué, Doris? Porque hacemos medios versículos. Porque leemos medios versículos. Ah, es que hay otro versículo parecido en Corinto. Hay otro versículo parecido en Corinto, donde sí habla de finanzas. Y ahora te lo voy a leer. Y parece como si Pablo les diera el mismo mensaje. Pero ahora en Corinto sí habla de finanzas. ¿Dónde está el versículo parecido? En Primera de Corinto, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice: pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también recibirá. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí se habla de finanzas. En Gálatas no está hablando de finanzas, sigue hablando de la carne y del espíritu. Si tú estás sembrando obras, vas a producir o a cosechar corrupción. Si tú siembras del espíritu, vas a cosechar vida eterna. No está diciendo tampoco que si haces obras de la carne pierdes la salvación. Y no está diciendo que si haces buenas obras ganas la salvación. Tampoco está diciendo eso, como nos lo han puesto también en otros lugares. Sino que vas a cosechar lo que siembres. Pero el versículo 6, el que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y este es mi versículo favorito porque yo soy el que los instruyó. Así que este versículo está a mi favor. ¿Ok? Todo el que está enseñando también tiene que cosechar cosa buena. Y no está hablando solamente de dinero. Está hablando de todo lo bueno que tú puedas producir a favor del que te enseña. ¿Cuántos aman al hermano Ricardo y a la hermana Doris? ¡Amén! Yo siempre que voy a un lugar y les digo, ¿cuántos aman a su pastor? ¡Amén! Todos gritan amén. Y cuando les digo, vamos a levantar una buena ofrenda para el pastor. ¡Amén! ¡Ay, santo! Se les acaba el gozo. Se les acaba el gozo del Señor. Pero ¿no te parece hipócrita que cuando tú dices, ¿cuántos aman a su pastor? ¡Amén! Vamos a levantar una ofrenda para el pastor. ¡Amén! Porque muchos hermanos solamente vivimos de apariencias y no de hechos. Pero si de verdad has amado la palabra que te hemos estado compartiendo, también nosotros somos dignos de recibir algo de tu parte, ¿no crees? Y no te lo digo por Ricardo y Doris, lo digo por tu pastor allá donde tú estás en la congregación, los digo por los hermanos que te instruyen allá en la congregación. Si un hermano se está preparando su mensaje en su casa, está buscando enciclopedias, está buscando en Biblias para poderte dar un buen mensaje, tú nada más llegas y te sientas, pero él ya estudió 10 horas, hermano, para darte un buen mensaje. Y si de verdad valoras a tu pastor, y si de verdad valoras a los maestros que te dan esas conferencias, también es justo que sean retribuidos con algo de bueno de parte tuya. ¿Cuántos dicen amén? Si de verdad lo valoras, también, como un pastor hace mucho tiempo me dijo, dale un saludo pentecostés. Yo le dije, ¿cómo es ese? Dije, sácate un billetito y salúdalo y dile, qué bueno estuvo su mensaje, qué bueno estuvo la enseñanza, qué bueno. No solamente digas, ¡qué bonito mensaje! Eso no son hechos dignos de un corazón de un hijo de Dios. Los verdaderos hechos es de que también retribuyas a aquel que te ha enseñado y te ha instruido en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no te estoy pidiendo para mí, ¿ok? Porque si no quiero que vea a una persona nueva todo esto y diga, ya ven, son vividores, saqueadores de los hijos de Dios. No, yo gracias a Dios tengo y tengo en abundancia, como dijo el apóstol Pablo. Tengo porque soy bendito para bendecir, de verdad. Así que
Pero si alguien me ha enviado, muchos me envían diezmos que ni siquiera les pido. Muchos me envían ofrendas que ni siquiera les pido. Y Doris me dice, recíbelo. Y oro por ellos porque lo hacen con gratitud y agradecimiento, hermano. No lo necesito, pero soy buena tierra. Y una vez que cae en esta buena tierra, no le queda más que recibir una gran cosecha a todos aquellos que han sembrado en mí. Pregúntenles. Algunos me han dicho, ¿y por qué aquel hermano ya tiene esto? ¿Y por qué el otro le dio lo otro? Pues que no han visto el proceso con ellos también, cómo han sido fieles en sus ofrendas y en sus diezmos con el Ministerio Impacto de Gracia. Y no les queda otra más que ser prosperados, porque yo soy bendito para que prosperen muchos también. Así soy yo, soy muy buena tierra. Y yo soy tu instructor. Y también dice el apóstol Pablo, yo como tu instructor también soy digno porque voy de congregación en congregación visitando la iglesia de Dios y necesitamos para el pasaporte. Si ustedes supieran cuánto se paga para ir a España, para ir a Francia, para ir a Italia, ahorita que estamos en todo el mundo, Doris y yo estamos viajando y pagando mucho dinero para llevar las buenas nuevas. No crean que viajamos y nos dan mucho dinero. Sí nos dan ofrenda, pero ni la 10ª parte de lo que pagamos nosotros e invertimos en el ministerio nosotros, de verdad. Y a través del apoyo de muchos de ustedes logramos objetivos puntuales de llevar el mensaje de Cristo Jesús. Así que, si en tu congregación hay un pastor invitado que viene de otro estado o de otro lugar, por favor, bendícelo. Por favor, bendícelo. No seas codo, no seas tacaño. ¿Ok? Bendice. Es que no tengo tanto dinero. Pues a veces la viuda que no tenía nada fue la que dio más. No es la cantidad, sino es el deseo de tu corazón, hermano, lo que más bendice a los siervos de Dios. A Doris se le acercaron una vez y le dieron unas cositas, hasta unos dulces, hasta unos jaboncitos te dieron, ¿verdad? En Cuba. No había jabones en Cuba en muchos lugares. En México hay jabones donde quiera. En Cuba, el pastor que me está escuchando ahorita, Orlando, llegamos con la esposa de ¿cómo se llama? De Raidel. Vimos jabones en una tienda y dice, mira, hay jabón. Y fuimos y compramos unas bolsitas de jabón, ¿verdad? Porque no hay jabones, allá no hay jabones. Aquí tienes a manos llenas, por eso no lo valoras. Y cuando ya estábamos con Doris, ahí todos estaban felicitando a Doris, la abrazaban a Doris, se subió a cantar Doris. Y de repente una hermana llega con una bolsita de jabones. ¿Sabes lo que eso significaba? Tú vas a decir jaboncitos, sí, pero en Cuba donde no hay nada, hermano, le estaba dando su corazón. No es la cantidad que des, es la intención del corazón con lo que lo des. Ministerio Impacto de Gracia, reformadores. Cuando vaya un pastor a predicar a tu congregación, bendícelo, por favor, porque no sabes la travesía, los autobuses, los aviones, las comidas, los hoteles, todo lo que tienen que enfrentar. A veces dejan a su esposa, a sus hijos, las escuelas y te llevan la palabra de Dios. Y algunos solamente le dicen, gracias, que te vaya bien. No seas así. Por favor, si llega un evangelista a tu congregación, a tu mismo pastor ahí, bendícele. Dale del fruto de lo que Dios te ha dado a ti. Y estoy seguro que Dios va a abrir más puertas en tu caminar, en tu trabajo, en tu ministerio. Porque Doris y yo tenemos un dicho. El día que dejemos de dar, el aceite deja de fluir. ¿Por qué tenemos? Porque siempre damos y el aceite fluye y fluye y fluye. ¿No es cierto, Doris? Exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. No seas codo. Algunos me dicen, es que no tengo, es que apóyeme, hermano Ricardo. Me han dicho así. Y yo les digo, mediocres, pordioseros. Cuando tienen la oportunidad de sembrar en algún ministerio no lo hacen. Y cuando tienen necesidad se andan mendigando. Ayúdeme, es que no tengo y mire cómo padezco.
Hay muchos vividores, hermano. Ten cuidado de todo eso también en el ministerio. Sé un sembrador, sé de bendición. Serás bendito para ser de bendición. Pero algunos siempre están con la mano estirada. A ver cuándo me da, a ver cuándo me da. Es que necesito, es que deme, es que usted tiene, es que usted es empresario. Y yo soy empresario y tengo, porque soy un sembrador compulsivo, porque yo creo que si yo siembro, Dios me sigue proveyendo de muchas maneras, hermano. Así que no seas codo, ¿ok? Te lo repito, si alguien te enseña la palabra de Dios, no seas codo. Ve una oportunidad también para hacer de bendición a esas personas, porque muchos de ellos están de tiempo completo en el ministerio viajando. De verdad, y ahora que viajamos Doris y yo, nos hemos quedado a dormir en las sillas de los aeropuertos, ¿verdad? Ahí estamos tirados Doris y yo, y teniendo dinero en la cuenta, pero no hay dónde quedarnos. Ahí estamos en las sillas y la gente pasa y yo roncando y luego Doris ronca y pues así. Son travesías que nos aventamos y de repente estamos durmiendo Doris y yo en el suelo, en algunos lugares, estamos ahí hasta en tablas todas dobladas, hasta con clavos, nos hemos quedado a dormir, parecemos fakir ahí doblándonos, llenos de animales. Yo a veces me despierto para ver a Doris y le sacudo los animales que tiene, o a mis niños también se los sacudo y las paredes llenas de animales. Pero son misiones, hermano, que donde nos estamos aventando unas grandes aventuras y al día siguiente estamos en los mejores hoteles del mundo. Porque son travesías, pero apoya a todos los que van a predicar la palabra. Por favor, sea agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Ay. ¿Ven? Y si nos apoyamos entre el mismo grupo del ministerio, como están diciendo algunos, apoya al pastor que está en Ciudad Victoria, apoya al pastor que está en Monterrey, al que está allá en La Partida, al que está en León, Guanajuato, al que está en Chiapas, apoyémonos entre nosotros. Y dice, debemos de apoyarnos y más dentro de la casa de los hijos de Dios. Queremos ir a evangelizar al mundo entero y no ayudamos a los de la congregación dentro de nosotros. Pero sí queremos, Señor, envíame a mí. Queremos ir a predicar a África. Todo el mundo quiere ser misionero a África. Todos. Habiendo tantos niños sin comer ahí en las cuadras de su casa. Bueno, déjame te digo, hablando del diezmo, porque sí quiero enfatizarte esto del diezmo antes de que se termine esta hora, ¿ok? ¿Cuántos son fieles diezmadores? ¿Debemos de hablar el diezmo ahora en el nuevo pacto? ¿Sí o no? Cric, cric, cric. No. Fíjate hasta dónde hay gente todavía que no entiende las escrituras. Fíjate. Hay personas que se pelean y dicen, es que nosotros ya no tenemos que diezmar. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque eso era en el antiguo pacto. ¿Te fijaste cómo me detuve un poquito? Sí. ¿Por qué me detuve, Doris? ¿Qué iba a decir? Antiguo Testamento. Iba a decir Antiguo Testamento, pero dije, Antiguo Pacto. Ponme mucha atención a lo que sigue, hermano, por favor. Algunos dicen, es que ya no es obligación diezmar porque el diezmo estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo para eso sí entienden perfectamente cómo la diferencia? la ley, ¿verdad? ¿Cómo ahí? No es que ya la maldición, no es que no. ¿Cómo ahí sí lo entienden perfectamente bien? Porque le está pegando en la bolsa. Les conviene. Porque les pega en la bolsa. Pero fíjate cómo tienen mal interpretado el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento. Porque dicen, es que bajo el Antiguo Pacto era el diezmo. Es mentira. El diezmo se habla en el Antiguo Testamento. Comienza desde el Antiguo Testamento. Y el diezmo se ofrece antes del Antiguo Pacto. ¿Ves la diferencia? Ni siquiera en la ley. O sea, empieza antes de la ley. Sí. El diezmo se comienza
antes de la ley, antes del antiguo pacto, y sí está en el Antiguo Testamento. Fíjate cómo esas personas tienen mezclado y confunden antiguo pacto con Antiguo Testamento. Y ahí está el gran problema. Porque le dicen, no, es que eso era bajo la ley, y creen que todo el Antiguo Testamento es la ley. Ahí está el gran problema. Y les voy a enseñar cómo el diezmo comenzó antes del antiguo pacto, y el diezmo sí está en el Antiguo Testamento. Los que ya saben esas diferencias me van a entender. Los que se meten por primera vez van a decir, ¿de qué está hablando? ¿No es lo mismo el antiguo pacto y el Antiguo Testamento? No es lo mismo, son dos cosas muy separadas. Y Dios nos enseña por los primeros 2500 años que trabajó en misericordia. Después de la ley trabajó 1500 años bajo la ley. 2500 años de Adán hasta Éxodo capítulo 20. De Éxodo capítulo 20 hasta la cruz, 1500 años. De la cruz a nosotros, aproximadamente 2000 años. ¿Ok? Veamos esas diferencias. Entonces, ¿quién diezmó en el Antiguo Testamento? Escúchame lo que te estoy diciendo. No en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento. Antes del Antiguo Pacto. Juegos de palabras difíciles de entender para una persona que no se ha metido a ver las clases, ¿ok? Vamos a ver Génesis capítulo 14, para que vean el diezmo bajo el Antiguo Testamento, no bajo la ley, sino bajo la etapa de misericordia. Hasta yo me emociono con esto, hasta quisiera predicármelo a mí mismo, hermano, con estas clases. Es más, las voy a grabar para mí, para escucharlas yo. Génesis capítulo 14, versículo 18. Abraham diezma. Una pregunta. Estamos en la etapa de la misericordia con Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? ¿Quién le dijo? Nadie. Nadie le dijo a Abraham que diezmara. Y esto es algo súper importante, que cuando una persona entiende la posición que tiene con Dios, no hay necesidad de que le digan que diezme. El diezmo salió del corazón de Abraham. Nadie le dijo, sino que él fue generoso. Y con su conocimiento dijo el diezmo. La 10ª parte. Mira, Génesis capítulo 14, versículo, ¿qué dije? 18. Entonces Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote del Dios Altísimo, sirvió pan y vino. Pan y vino era como diciéndole a Abraham, te estoy entregando el nuevo pacto desde antes de que llegue Jesús a morir en la cruz. Eres tan bendito que te me he aparecido para celebrar la Santa Cena contigo. Qué tremendo, ¿no? Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Le estaba diciendo, tú eres mío. ¿Ves? Tú eres mío. Estás tan bendito y todo lo que yo tengo es tuyo. Creador de los cielos y de la tierra. Lo que está en el cielo con toda bendición espiritual se va a hacer manifiesto aquí en tu vida, Abraham. Toda la bendición. Le estaba diciendo todo eso, pero como no había revelación del nuevo pacto, no se alcanzaba a entender. Y le estaba diciendo, como es en el cielo, va a ser aquí en la tierra a través de ti, Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Porque si tú alcanzas a leer acá, hubo una guerra con unos reyes y les quitó todo el botín y salió riquísimo de esa guerra, y aunque se fue con 300 criados contra todos esos reyes y los acabó, no me digan que no era bendito, con criados, con cocineros,
con aquellos que hacían la comida, se fueron con charolas y con todo a pelear contra ejércitos armados y Dios les dio la victoria, para que nos demos cuenta que cuando tenemos la bendición, tenemos victoria donde sea, hermano, con piedras y palos. Y me da risa porque en el libro de Reyes, el pueblo de Israel estaba peleando una guerra y dice que de repente comenzaron a llover piedras del cielo contra los enemigos. Y yo me imagino, ¿piedras del cielo? Pues sí, los ángeles también a pedradas estaban agarrando al enemigo desde el cielo. Parecían pandilleros los ángeles. Pero Dios dice, como sea, vas a derrotar a tus enemigos. Hasta los ángeles agarraron piedras y se los aventaron, porque llovieron piedras del cielo. ¡Qué tremendo! Pero bueno, Abraham diezmó sin que nadie se lo pidiera y no fue bajo la ley, porque la ley comenzó en Éxodo capítulo 20. Fue en la etapa de misericordia, donde Dios no nos da lo que merecemos. Otro más que diezmó bajo la etapa de misericordia, no bajo la ley. Job, a Génesis capítulo 28, Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 18. Y si no, me van a tener que dar unos 5 minutitos o 10 minutos más hoy, me van a dar gracia. Jacob, Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, porque ustedes si siguen leyendo ahí, se quedó acostado y vio ángeles que subían y bajaban por todos lados. Y se quedó maravillado. El 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Bueno. Mucho simbolismo. ¿Otra vez, Doris? Mucho simbolismo. Mucho simbolismo. Mucho simbolismo. Les hablaban con bolitas y palitos. Antes de que viniera Jesús, les hablaban con bolitas y palitos y con parábolas, cosas naturales para el pajarito llegó, les decía Jesús, aventó la semillita y un pajarito se la quitó. Y queremos agarrar bolitas y palitos para los hijos de Dios ahora, con una nueva naturaleza, para aquellos que tenemos la mente de Cristo. Y decir, te tienes que ungir con aceite, ¿ok? Ay, para que el diablo se vaya. Y la piedra también la tienes que poner aquí. Y también échale sal para que se vayan los malos espíritus. Por favor, hermano, esos eran simbolismos que le hablaban a una generación que no tenía el espíritu vivo, lo tenía muerto. Y Dios le hablaba a la carne, bolitas y palitos. Hoy somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. No necesitamos bolitas y palitos. Tenemos el poderoso Espíritu Santo ahora dentro de nosotros que nos enseña todas las cosas. ¡Wow! Ay, déjame le sigo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Qué tremendo, ¿no? E hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo. Ya no digas si Dios fuere conmigo. Tú ya lo entiendes, ¿verdad? Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, Dios ya está con nosotros. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar en toda nuestra jornada. La buena obra que comenzó, Él la va a terminar. Ya está con nosotros. Y está diciendo aquí Jacob, si Dios va conmigo, si Dios me da pan, si Dios me hace esto, entonces voy a diezmar. ¿Dijo eso? Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otra vez Jacob estaba en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Pacto, no bajo la ley. Y antes de la ley, Abraham y Jacob diezmaron. Ellos diezmaron. Y nadie les pidió el diezmo. Así que no me venga alguien a decir, es que el diezmo era bajo la ley. No era bajo la ley, era en el Antiguo Testamento, que es diferente. Y antes de la ley había gente diezmadora. ¿Cuántos son diezmadores? Yo no.
Doris dice que ella no es diezmadora. Y yo sé que no. Ahora yo sé que no es diezmadora, porque yo la conozco, que ella es generosa, que es diferente. Doris no diezma, Doris es generosa, porque vamos al nuevo pacto ahorita, ¿ok? Pero vamos ahora sí a la etapa de la ley. Vamos a Malaquías, famoso Malaquías. Y si no termino, te voy a citar algunas escrituras para que tú las leas, ¿ok? No tengo chance ni de ver acá los comentarios ahorita porque si quiero terminar esto. ¿Mande? Terminando platicando. Sí. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Ahora sí estamos bajo la ley. Estos versículos sí están bajo la ley de Moisés. Bajo la etapa de misericordia, la gente diezmaba de su corazón. Y si tú lees Éxodo capítulo 28, creo. Déjame te digo cuál es, porque creo que es importante. No me quiero... Éxodo capítulo 25. Moisés le pide ofrenda voluntaria a todo el pueblo para construir el tabernáculo. Voluntaria. Dice, cada hombre dé como propone en su corazón. En Éxodo capítulo 25, versículo 2 dice, voluntaria, que salga de su corazón. ¿No había ley aquí? Apenas comenzaba la ley de Moisés, porque ya eran 5 capítulos adelante. Y le sigue diciendo, ofrenda voluntaria. Y ya estaba la ley. Ya estaba la ley. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? Ya estaba la ley. Pero Moisés sabía que si le hablaba al corazón de la gente, iban a dar mucho más que por obligación. Y les dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere, de su voluntad, de su corazón, que salga la ofrenda. ¿Ves? Aún Moisés sabía que cuando alguien da de corazón, da mucho más. Y dice que el pueblo traía en la mañana y en la tarde ofrenda. ¿Cuántos son así? Que llevan en la mañana y en la tarde ofrenda. ¿Cuántos? Digan amén. Mínimo uno. Ni uno. Y dice que llevaban a tal grado de que todos los que estaban recibiendo las ofrendas se enojaron tanto que fueron con Moisés y le dijeron, Moisés, este pueblo es terco, le dijimos que ya no trajera y ellos siguen trayendo. Wow, ¿cuántos quisiéramos una congregación de esas? Y así que Moisés mandó a predicarles a todos y les decían, ya no traigan más ofrenda porque ya no hay dónde ponerla. ¡Qué tremendo! Porque cuando una persona de corazón ama la obra de Dios, no ocupas decirle que diezme. De corazón, traen y traen y traen, cuando saben que es para el Dios Todopoderoso. Pero en Malaquías, ahora sí estamos bajo la ley. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Yo mismo prediqué esta vergüenza, hermano. Yo lo prediqué, y cuando iba a levantar ofrendas los hacía que trajeran o los mandaba al infierno. De verdad, yo les decía, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cuántos saben que a Dios se le puede robar? Y algunos decían, no, aquí dice que sí se le puede robar a Dios. ¿Dónde? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, y la gente dice, ¿en qué hemos robado? Y Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Todo aquel que no diezma es un ratero, y los rateros no heredarán el reino de Dios. Así que tú tienes que ser fiel en tus diezmos, si no, no entrarás al reino de Dios. Así les predicaba, de verdad. Y la gente venía y corría y sacaba, y por miedo daban. Por miedo daban. Y cuando se juntaba el dinero, yo volteaba a ver al pastor y le decía, ve, ¿qué tal estuvo el mensaje? Motivador, ¿no cree? Sí, con miedo va a hacer que den. Y luego dice, malditos sois con nombre, mensajote. Y si no das, vas a ser maldito tú, maldita tu familia, maldito tu carro, maldito tu trabajo. Esta es palabra de Jehová, que vas a ser maldito si no diezmas.
Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y yo me acuerdo que le decía, traed todos. ¿Cuántos? Todos. O sea, toda la iglesia, no solamente el 10% de la iglesia, ni el 20%. Todos deben de traer los diezmos. Si no, esta congregación va a caer bajo maldición. ¿Cuántos quieren un mensaje de Ricardo Morfín hace 20 años? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ven cómo Dios los está diciendo, pruébenme, pruébenme. ¿Cuántos quieren probar a Dios? Den el diezmo y verán cómo las ventanas de los cielos se les va a abrir. Yo predicaba de esa manera y decía, y Dios va a estar obligado a abrir las ventanas de los cielos. Hasta que me di cuenta en Mateo capítulo 3, versículo 17, que cuando Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos por la justicia de Él. Y entonces dije, me confundí, estoy confundido. Y luego se le aparece Jesús a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita, y te digo también a ti que los cielos ya están abiertos. ¡Qué tremendo! Pero yo acá diciendo que nosotros teníamos el poder con el dinero de abrir los cielos. Es mentira, hermano. Es mentira. Dios no te maldice si no diezmas, si no ofrendas. Dios no te maldice. Esto era bajo la ley, un requisito. Y sigue diciendo un montón de barbaridades en Malaquías. Pero Dios te ama si das o no das. Pero tú demuestras cuánto amas a Dios y su obra cuando das o no das. Es la gran diferencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esto era bajo la ley. Ahora nos vamos bajo la gracia. Bajo la ley te voy a dar otras escrituras, ¿está bien? Tú anótalas porque no te las alcanzo a leer. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 6 y Deuteronomio 14, versículo 22, habla de que todo el pueblo de Israel tenía que diezmar, si no llegaba maldición a su casa. Y el diezmo, como dicen algunos codos, es verdad, puntos a su favor. El diezmo bajo la ley no era dinero, era especie, eran semillas, eran borregos, eran gallinas, eran chivos, era todo eso. Bajo la ley no estaba hablando solamente de moneda, de dinero, sino que estaba hablando de semilla, del grano. Por eso decía que traer todo el grano al alfolí. Están correctos ellos, pero también estaba hablando de finanzas. Si siguen leyendo ahí también dice no dice moneda, algo ahí dice, pero sí está hablando de finanzas, ok, no quiero echarte mentiras. Pero lee sus versículos bajo la ley. Si no diezmaban, caía maldición sobre ellos y sobre toda su familia. Y algunos dicen, es que ya no vivo bajo la ley, y el diezmo era bajo la ley. Se les olvida que en la etapa de misericordia, por los 2500 primeros años, hubo gente como Abraham y Jacob que diezmaron. Y aparece en Hebreos capítulo 7, en el nuevo pacto, donde Pablo dice, yo creo que es Pablo y te lo voy a enseñar ahorita, el que escribió Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 7, ¿y qué tan grande qué tan grande era ese hombre que se le apareció a Abraham? Melquisedec, que lo vio aún más grande que él, porque era Jesucristo mismo representado en Melquisedec. Él lo veía tan grande que hasta el diezmo le dio a él. Y claro, dice, no diezma el mayor, sino el menor. Así que Abraham lo vio como su superior y le ofreció el diezmo. Y dice, y cuando él diezmó, toda la tribu de Leví diezmó, porque estaban en los lomos de Abraham también. Como diciendo, toda tu descendencia será bendita porque tú has sido fiel a través de los diezmos. Estaba diciendo, a través de los diezmos. ¿Por qué, hermano? Porque con el diezmo se ve cuánto amamos a Dios, cuánto amamos la obra de Dios. No solamente de pico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Hay manifestación. Si no hay fruto, como te lo leí en Gálatas, entonces quiere decir que vives en la carne. Amén, gloria a Dios. Hay santo para quedar bien con todo el mundo y no con Dios, espíritu. Pero bueno, vamos al nuevo pacto.
¿Diezmamos, Doris? No. ¿Otra vez? No. En la serie de finanzas, que son 10 horas, por ahí las vas a escuchar, yo digo, aquel que tiene el pensamiento para diezmar es un mediocre. Porque medio cree. Una persona que ahora sabe que estamos en el nuevo pacto, que Dios nos dio lo más grande que tiene, que es a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, y todavía pensando con esa mentalidad de el diezmo, es un mediocre. Porque una persona que de verdad ama la obra de Dios no pone límite a lo que da, sino que el límite está en su corazón. Y es lo que Pablo ahora nos enseña. Ya no nos habla de diezmo en ninguna de sus cartas. Nos habla de corazones generosos. Como Moisés le dijo al pueblo, que sea un corazón generoso. Y cuando tú eres generoso vas a estar dando y dando y dando y dando sin que nadie te obligue, porque entiendes que eres una persona generosa. Y cuando tú eres generoso, en una mano recibes y por la otra das. En una recibes y por la otra das. Pero si recibes y no das, ¿cómo te van a llenar la otra mano? ¿Cómo te van a llenar la otra mano? Suelta para que siga fluyendo la bendición todo el tiempo. Pero si Dios te da y eres agarrado, no fluye nada, hermano. Aprende a ser libre y generoso ahora te voy a decir, para que veas cómo Dios derrama bendición hasta que sobre y abunde. Vamos a 2 de Corintios, capítulo. ¿Cuántos son generosos? Amén. ¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuántos aman al hermano Ricardo y a la hermana Doris? Amén. ¿Cuántos les van a pichar a Doris y a Ricardo unos tacos a pez? Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7. Voy a leerte algo aquí. Estoy hablando de finanzas y te voy a leer lo que es el resto de Gálatas. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Oh, tremendo, ¿no? Parece la iglesia de los Corintios. Ah, pues sí es. 2 de Corintios. En palabra, en ciencia. ¿Cuántos dones tenían esos tremendos, no? Desde el capítulo 1, desde el 1 de los Corintios, 2 de Corintios, siguen hablando de todo eso. En ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Porque nada más hablan de tengo dones, tengo talentos, tengo 30 en la iglesia, tengo 5,000 en la iglesia. Mira cómo Dios me usa, mira qué bonito estuvo el servicio. Ah, qué bien, dice, pero abunda también en esta gracia. Pablo, ¿de qué me hablas? Del dar, de finanzas, de aportar. Ay, Pablo, ya está a perder el sermón. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cuántos saben que la sinceridad se muestra a través de las finanzas? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y algunos no quieren que toquen su corazón porque tocan sus finanzas. Pero cuando alguien ama, da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Tú puedes decir que amas, pero si no das, no amas. Eres una sanguijuela solamente con la mano estirada como Bartimeo. Dame, necesito. ¿Y a qué horas me apoyas? Y si no, no estoy contigo. Si no me voy. Algunos me han dicho, hoy no me va a enviar dinero. Y Doris me ha dicho, deja de enviarles dinero para saber quién verdaderamente te ama por ti y no por lo que les das. Y Dios me dice, ponlos a prueba, como dijo el apóstol Pablo. Y algunos se me fueron porque dejé de darles dinero. Entonces, ¿estaban fieles a trabajar y a ser colaboradores del ministerio? No, estaban por lo que les daba. Y hay algunos que van a estar contigo por lo que les das, no por quien tú eres. Así que hay que aprender a ver y a discernir quién está por ti y quién está por lo que le puedes dar. Y dice Pablo, para ponerlos a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros,
con su pobreza fueseis enriquecidos. Y está hablando de dinero, está hablando de finanzas. Y dice, Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico. Algunos creen que es pecado tener riquezas. Yo creo que soy enriquecido porque Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico. Y si este es parte del sacrificio, ser prosperado económicamente, yo lo recibo y yo lo quiero. Aunque algunos me critiquen y me dicen, mire cómo habla de la prosperidad del hermano, pues ni modo que sea predicador de la pobreza y mediocridad. Es lo que espera. Claro. Capítulo 9, versículo 6. Y esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo te invito, hermano, si tú quieres, ¿verdad? Si tú eres ministro de alguna congregación, ya no pidas diezmos ni ofrendas. La gente te va a dar por miedo a que Dios no lo bendiga, por miedo a que Dios le ponche una llanta de su carro porque fue infiel en los diezmos, por miedo a que no lo corran del trabajo, y cuando lo corran del trabajo va a pensar y a decir, ay, es que no he sido fiel en mis diezmos, y lo estás metiendo bajo la ley, una tortura de obras de la carne, hermano, que nunca van a salir de ese agujero. Mejor comienza a decirle a la congregación, hermanos, los diezmos y ofrendas se han terminado ahora por la sangre de Cristo Jesús. Y si tú amas la obra de Dios ahora, sé generoso. Cada quien dé como propone en su corazón. En la nueva congregación, o en la congregación donde estamos asistiendo con nuestros pastores, ellos no dicen traigan los diezmos y ofrendas. Dice vamos a ser generosos. Porque Pablo nos invita ahora a ser generosos. En otras palabras, que salga del corazón cuánto amamos a Dios. No le digas un diezmo, limitas a la congregación, hermano. Hay gente que quiere dar mucho más. Y cuando ve necesidades y ama la obra de Dios, te va a apoyar mucho más. Y da lo que ponga Dios en tu corazón. Sé generoso según tu corazón, según lo que tú ames a Dios. Y vas a ver que una persona que ama a Dios va a ser mucho más generoso que a lo mejor se escucha mal, que un miserable 10%. Que un poco, 10. Sí, lo digo de esa manera porque algunos lo están viendo todavía como una obligación de dar el diezmo, que es muy poco el 10%. Cuando tú amas de verdad, vas a dar el 20, vas a dar el 30, vas a dar cuando haya necesidad. Porque algunos, como dijo Jesús, Corban, mi ofrenda a Dios, mi diezmo lo di y asunto arreglado. No, cuando sale de tu corazón, ves más necesidades todavía alrededor y vas a decir, un poquito más para esto, un poquito más para aquello. Mira, hace falta una luz en el auditorio para que el pastor la compre. El que la ponga, pero pues yo le pongo este dinero. Hace falta que pintemos acá y le va otros 20 pesos más, pastor. Cuando tú amas la obra de Dios, pero cuando le dices de diezmo, van a decir, yo ya di mi diezmo y a ver cómo le hacen. Cambia el chip de la congregación, de hermano, también, y vas a ver que por amor y generosidad van a dar mucho más. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que ser luz de la casa y no oscuridad de la casa, porque muchos son candiles de la calle, oscuridad de la casa. Y primero dice Pablo, no le proveas a los de afuera, sé proveedor de los de adentro. Si hay alguna necesidad dentro de la congregación, suple esa necesidad primero y después te vas más lejitos. Primero Judea, después Samaria y luego el último de la tierra. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo no estaba diciendo que le fallaba la vista, que necesitaba lentes, como algunos dicen, hermano, no estaba enfermo. Pablo estaba diciendo, todas estas grandes palabras que les escribo, malditos, herejes,
aún si un ángel baja, también es maldito si les enseño un mensaje diferente. A eso se estaba refiriendo Pablo, a la expresión de su vocabulario que le estaba diciendo, no que le faltaba la vista. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Si tú no quieres padecer persecución, no prediques la gracia, hermano. Asunto arreglado, quédate sentado. No prediques la verdad presente, no prediques el poder del nuevo pacto. Quédate sentado y dile amén a los de la circuncisión, a los de la ley. Y te van a decir, ay, mira, este hermano sí me apoya porque me dice amén a todo esto. Pero si vas a padecer persecución, es porque estás predicando como Pablo estuvo predicando, la verdad presente y el poder del nuevo pacto, que no es por obras, sino por la obra perfecta de mi Señor Jesús. Y vas a padecer persecución. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Lo que está diciendo Pablo. Pedro se puso de pie y dice, hermanos, ¿por qué inquietan a todos estos que se convierten gentiles? Si ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar la ley. Bernabé se pone de pie y dice, ni yo la he guardado. Santiago se pone de pie y dice, el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Y Pablo dice, antes todos seremos salvos mediante la gracia de Dios, igual que todos ellos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Pablo dice, yo dejo todo mi conocimiento, toda mi sabiduría, todos mis títulos, aunque estudié a los pies de Gamaliel, aviento todo y una sola cosa voy a predicar, a Cristo crucificado, y asunto arreglado. No quiero saber de teología, de doctrinas, ni del nuevo pacto, de la gracia, de escatología, de espíritu, alma y cuerpo, No, yo quiero saber solamente y a predicar solamente a Cristo crucificado. Asunto arreglado. Nos metemos en tanto rollo a veces, ¿verdad? De que yo tengo una nueva revelación, yo tengo una nueva doctrina, y todo eso son cajones nuevos, cajas nuevas. Y Cristo crucificado es un mar para nadar inmensamente. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras presentes, ni tus buenas obras ni tus malas obras sirven para salvarte ni para perderte. Lo importante aquí es que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tenemos vida nueva. Y la vida nueva no se obtiene por circuncidarte o no circuncidarte, porque esos son comparativas de pleitos que nunca se van a terminar. Un cuento de nunca acabar. Sino una nueva creación. Versículo 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Como diciéndole a todos los gentiles, no necesitan de andar guardando días de reposo, lunas nuevas, ni comidas, porque en primer lugar la ley nunca fue dada para ustedes. Y también a Israel le digo lo mismo, a ambos. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y lee todo lo que le hicieron: apedreado, naufragado, latigueado, con la vara también le dieron varias veces en la espalda, lo dejaron por muerto. Y dice, yo traigo las marcas de lo que estoy compartiendo. Enséñeme alguna a ustedes. No. Entonces, si no tenemos las marcas en nuestra espalda, no estamos predicando como Pablo. Pero si vas a comenzar a predicar como Pablo, la gracia de Dios, vas a ir contracorriente. Y prepárate, porque se van a levantar tantas comentarios
a unos que estaban cerca de ti, que comías con ellos, se van a levantar en contra de ti diciendo que eres un hereje. Prepárate, porque los mismos de Gálatas le comenzaron a dar la espalda a Pablo, que eran sus hijitos. Ahora imagínate los que están alrededor de ti. Y dice, ya no me causen más problemas. El que quiera vivir bajo la ley, que viva bajo la ley. Los que quieran vivir como yo lo estoy diciendo, gracia y paz para todos ellos. Y es más, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y con vuestro espíritu. Amén. Exactamente a las 10 terminé. Se acabó la carta a los Gálatas con 20 lecciones. Sí, yo sé que me apuré un poquito más, pero se los quise leer para concluirlo. El sello del apóstol Pablo siempre era: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese era el fin de todas las cartas de Pablo. Y el comienzo de la mayoría de las cartas de Pablo también era gracia y paz. ¿Por qué creo que el libro de los Hebreos lo escribió el apóstol Pablo? Nada más les quería decir eso, porque siempre hay una controversia entre quién lo escribió. Yo creo que fue el apóstol Pablo, porque en el último versículo dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 25, dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Porque era su firma al terminar sus cartas. Por eso yo creo que fue el apóstol Pablo. Otro no lo hubiera puesto. Lee todo a todos los demás apóstoles y no lo pusieron. No. Así que, hermanos, concluimos. Y yo creo que Gálatas estuvo súper tremendo. Compartan las clases, por favor, para que llegue el rescate de la religiosidad y el legalismo a todos los hijos de Dios. Bendiciones, y concluimos esta clase, pero no se vayan. Chárale.